Hola, estamos nuevamente aquí en Vox Populi, este programa que está abordando materias relacionadas con ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. En la dirección, como siempre, está Marcelo Sagredo, en la conducción quien les habla Gonzalo Gutiérrez, periodista, y como panelista Manuel Tovar, que es presidente del Centro de Estudios Regionales. Este espacio se transmite desde el restaurante Botes Salvavidas, donde nos encontramos en este momento, ubicado aquí en el Muelle Prat, donde ya sabemos que usted puede disfrutar de la mejor comida marinera de Valparaíso. Se transmite por la señal digital Facebook Live y a través de la página mstv.cl. Esta vez está con nosotros Juan Pablo Reyes, que es director del Departamento de Literatura y Lingüística de la Facultad de Humanidades de la UPLA, profesor de castellano, magíster en Lingüística de la Universidad de Chile, doctor en Lingüística Universidad de Rostock de Alemania. Ha editado varios libros y damos comienzo a esta conversación con Manuel Tovar. ¿Cómo estamos, Manuel? Muchas gracias, Gonzalo, y también le doy la bienvenida a Juan Pablo, que ha tenido la gentileza de venir a nuestro programa, y a quienes empiezan, digamos, a mirarlo, a verlo, este programa. También quiero decirles que nosotros como Centro de Estudios Regionales hemos creído en esta Agenda 2022 que este tema de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación será el tema futuro, será un tema importante, y nosotros creemos que tenemos que apoyar y respaldar a los académicos, a los científicos, y en ese plano queremos un poco conectarnos con la sociedad para hacerle ver el valor que tiene esta materia. Por eso te agradecemos, Juan Pablo, que estés aquí. Ahora, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿cuál es el valor que tú le ves en nuestra civilización occidental a la palabra? Muchas gracias por la invitación a ambos. Es un honor estar aquí en este programa con dos grandes personalidades de la conversación y el periodismo regional. Respecto de lo que usted me pregunta, la palabra ha tenido con el tiempo una trayectoria más bien de debilitamiento y de cuestionamiento, especialmente en el mundo occidental, por lo que se ha debido, ¿cierto?, en muchas ocasiones apoyar esa palabra con lo que yo llamo escenografías para que ese concepto expresado en una unidad lingüística pueda tener una verdadera comprensión, un verdadero entendimiento. La palabra empezó siendo un elemento de unión, de comunicación, de convención, de acuerdo, de concordancia. Pero por la naturaleza misma de la humanidad, del ser humano, hemos ido cambiando y nos traiciona a veces nuestras egos, nuestras vanidades, y llegamos a una mentira, llegamos a una falsedad para imponer una realidad que sea la que nos gusta y rechazar otra, que es lo peor, ¿no? ¿Cómo le dicen eso? ¿Posverdades? Podríamos llamarle posverdades, como se está viendo hoy, y es mucho más masivo, mucho más impactante, más frecuente que lo que podrían haber sido en otras épocas. Yo estoy pensando también que el ser humano, por su inicio nómade, por su inicio transhumancia, debió siempre ir negociando con otros grupos con los cuales se fue conociendo. Y en esas negociaciones, y no sé de qué tan antiguas son, pero hubo traiciones, hubo desconocimiento de pactos, desconocimiento de tratados, o mal interpretadas por desconocimiento o por mala intención. Y eso es propio de momentos de conflicto entre los seres humanos. Yo creo que por ahí la mentira en la palabra le fue jugando una mala pasada. Y
siempre siempre ligándolo a un desarrollo paralelo de la imagen, porque, por ejemplo, el lenguaje se hizo imagen a través de la escritura, inicialmente, ¿no? Los ideogramas en la cultura oriental y los jeroglíficos en la occidental, de la cual ya empiezan a aparecer los sistemas fonéticos y fonológicos de la escritura, es decir, representación de sonidos y no de ideas. Inicialmente eran de ideas, de un pájaro, de una montaña. Bueno, termino aquí diciendo que la imagen terminó siendo más impactante que la palabra y más creíble que la palabra, porque se consideraba que tenía una relación directa o mimética o era una copia exacta Hagamos una pausa de la realidad. Ya. Muy bien, Una ahora pausa, viene Juan Pablo, porque el- tenemos aquí la visita de don Carlos Namuncura, Muy que nos está amable. sirviendo un rico café aquí. Exquisito café. Estamos en el restaurante Bote Salvavidas. Gracias, don Carlos. Bueno, sigamos con la palabra, po. Esa Sigamos con la palabra. Entonces, la imagen le empezó a otorgar credibilidad a aquellas palabras que no Pero tenían fue efecto. Por un ejemplo, la palabra acompañamiento. guerra, nadie la va a entender si no muestran a un niño víctima de esa guerra. Por ejemplo, lo que pasó en Vietnam, ¿cierto? Cuando empezaron a la salir niña. fotografías, Claro. el pueblo norteamericano reaccionó en contra de la guerra. Aquí va a empezar a pasar lo mismo. Yo ya casi no estoy viendo noticias, aunque estoy con mi corazón puesto allá, Claro. pero noticias ya no. Entonces, la palabra Qué fuerte. la imagen empezó a tener valor de 1000 palabras, pero en un contexto comunicacional, una imagen no permite la reflexión, es un vistazo de la imagen. Y yo creo que ahí la imagen significa una sola cosa, ¿no? Pero ahí hay como una especie, digamos, de complemento, ¿ah? O lo ves tú como una cuestión autónoma, disociativa, ¿ah? No. Puede tener una función vicaria, meramente, Claro. claro, de adorno, como lo podría ser el diseño de una página y poner una rosita, qué sé yo, o un barquito. No, la imagen tiene una función claramente ideológica, claramente de imposición de una realidad. Es decir, vea por ejemplo la imagen en la publicidad chilena donde el 90% donde aparecen 90% personas de cabello rubio. Y en los avisos comerciales. En los avisos comerciales en general, ¿no? En general. En la publicidad, en las teleseries, el También. prototipo, digamos, corporal no es el que vemos en la calle. Claro. Entonces, Pero eso no nos lo vamos- notan los no, gringos. no nos vamos de la palabra. Mira, resulta que hay sociedades, probablemente, no sé si esta afirmación que yo voy a hacer puede ser válida o no, pero es lo que he escuchado y quería preguntarte a ti como experto y especialista en lingüística. Hay sociedades como la japonesa que le darían mayor valor a la palabra que otras sociedades. Por ejemplo, los contratos, de repente convenciones de palabras se respetan y, digamos, no como aquí que La no se palabra, explica no. toda la palabra, digamos, y no se respeta nada, digamos, de repente. Entonces, ¿qué ves tú, digamos, en eso, Juan Pablo? Bueno, tratándose de la tradición de los pueblos orientales, evidentemente que ellos tienen un apego mucho más fuerte que lo tenemos nosotros los occidentales respecto de sus valores, sus tradiciones, sus costumbres, sus ritos, su vestimenta. Hay un almacenamiento de un sentimiento cultural mucho más antiguo y muy atávico respecto de Occidente, donde ha habido una serie de conquistas de pueblos desde Europa hacia este lado del mundo, a este lado del Océano Atlántico, hacia América, y también ya se están yendo hacia Occidente, hacia más allá de lo que era Filipinas, en fin, las Islas Molucos en el tiempo de Magallanes. Eso nos empezó a hacer más permeables, a ser más flexibles, más absorbentes de otros grupos que eran altamente dominantes. Y eso también pasa en parte, no sé, creo en África también, donde hay lo que decíamos el otro día,
pierden su identidad y van buscando otra, entonces se cambia la chupalla o el sombrero de paja por un jockey que dice Nueva York, o del caballo nos subimos, de un día para otro del caballo nos subimos al auto y teníamos una tasa de accidente automovilístico más alto del mundo. Bueno, ese es un tema cultural, social, donde la palabra tuvo que ver, pero se ausentó allí, se pasó. Ahora, yo digo, en el mundo oriental firman un decreto, ¿se les permitirá la letra chica? Porque aquí sí. Entonces, hasta esos documentos que son sumamente legales, formales, Rigurosos, entendibles al pie de la letra, 2 más 2 son 4, creo. Sí. Pero sin embargo sabemos que en alguna parte hay algo donde esa palabra ya no va a ser lo que aparenta. A ver, ese tema, digamos, resulta bien interesante porque hay un concepto que define el tema de las interpretaciones. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso? Porque Cierto. Porque esto Claro, tiene una ciencia, o sea, no es una... Sí, no es- claro. por ejemplo, en el tema del derecho, hay varias formas de interpretación, digamos, de las convenciones. Entonces, Perfecto. ¿cómo ocurre en la lingüística? Mire, en la lingüística nosotros nos habíamos preocupado dentro de un marco de lo que es la lingüística estructural, más científica, más apegado a sus orígenes, a comienzos del siglo, finales del XIX, comienzos del XX. Nos preocupábamos del estudio de la lengua en sí misma, como unidad autónoma, independiente, como un ente de un fenómeno social y cultural. Asimismo, como los sociólogos tienen su objeto de estudio la sociedad, los antropólogos, qué sé yo, la idea, la historia de la idea, los etnólogos, la cultura, nosotros tenemos como objeto un sistema abstracto que se llama lenguaje. Y que lo hemos estructurado en base a lo han estructurado, perdón, y lo tenemos así todos, en base a una relación de elementos que se relacionan opositivamente. Es decir, una palabra es esa palabra porque no es ninguna otra más, y así tiene un sistema de autonomía y tal. Pero una vez que ese sistema idealizado, donde podemos contar cuántas palabras tiene, cuántos fonemas, el tipo de oración en tal o cual lengua, debe aterrizarse, debe verse su uso, cómo funciona, cómo lo emplea usted, don Gonzalo, cómo lo emplea usted, don Manuel, y lo empleo yo. Tenemos matices y estilos y marcas personales dadas por esa relación de estar insertos en la sociedad y la cultura, nuestra edad, nuestro trabajo, nuestro género, como se llama hoy día, o lo que llamábamos antes sexo. Bueno, cuando el sistema entra en ejecución, se conecta con todo el quehacer social, con la actividad económica, religiosa, política, por las escuelas, por la vida cotidiana y la cultura también, que tiene que ver principalmente con nuestras costumbres. Cuando llega a ese plano, la palabra entra en un contexto y la interpretación debe ser, y ahí entramos en una etapa ya más avanzada de la lingüística, pasados los años 80, donde nos damos cuenta que la lingüística no está en el aire, la lengua no es solo abstracción que definimos los especialistas, la lengua también está en el aquí y en el ahora, en el hic et nunc que llamaban los latinos, es decir, formas y funciones. ¿Por qué si decimos cuidado? Sí, ¿por qué en la lengua dice cuidado? En el sistema ideal dice así, con la D intervocálica, pero en la realidad decimos cuidado. Eso interpretamos nosotros. ¿Por qué ese cambio? ¿Es por ignorante? ¿Es de pesado? ¿Es porque es un niño mimoso? ¿Porque es un rebelde joven? ¿O un joven rebelde? No, es porque el sistema se está adaptando y flexibilizando a nuestras necesidades comunicativas. Desde ahí parte la interpretación. Ya no nos ubicamos en los sistemas ideales, sino ubicamos en estudiar no solo la palabra, sino quien la dice,
a quién se la dijo, para qué se la dijo, las intenciones, los propósitos, los dobles sentidos. Y ahí nos recurrimos a estos elementos. Bueno, en el contexto, en qué año se dijo, por qué se dijo, qué otras cosas se dijeron alrededor, ayuda. Eso para hacer una interpretación del habla. Lo mismo hacemos, o sea, del habla oral. Lo mismo hacemos para el habla escrita. Nosotros tenemos sistemas de interpretación lingüístico que permite identificar cuántas voces hablan en ese texto, la profesión de quien lo escribe, sin que la persona lo diga, podemos determinar más o menos por su léxico, por sus conceptos técnicos, ¿no? Lo mismo para el periodismo y tal. Desde ahí, ¿cierto? Desde esos datos, porque no es lo mismo que diga alguien libertad si es de este lado del espectro político a que diga libertad si es de este otro lado del espectro político, ¿me entiendes? Entonces, sí, claro, en eso nos fijamos mucho. También en el contexto. Y cuando se trata de interpretación donde van palabras y imágenes, nosotros ya hablamos de interpretación semiótica. Es decir, ahí vamos a entrar, digamos. Nos vamos a entrar a un lenguaje de la imagen, del ícono, del símbolo. Oye, muy interesante, ¿eh? Claro, realmente, oye, y uno usa todos los días palabras, incluso nuevas palabras que están surgiendo. Bueno, en el segundo capítulo vamos a entrar en esa materia. Pero como última cosa que te quería preguntar, hay un concepto que es el de metalenguaje, que es interesante, digamos, para la opinión pública, un poco saber, digamos, de qué se trata, porque he visto hace varios escritos respecto de este tema, como que parece que estuviera como en boga. ¿Ah? Así es, sí, muy interesante esa pregunta, en tanto permite establecer relaciones también con otras ciencias y entender por qué somos, es decir, entender los niveles de abstracciones que tienen los saberes, los conocimientos. Podríamos decir las ciencias, las disciplinas de cada uno, nuestras profesiones, nuestros oficios, nuestras labores, que también tienen una ciencia, ¿cierto? Todas forman una unidad que llamamos jerga. La metalingüística es, o sea, el metalenguaje, perdón, que la lingüística también lo tiene, ¿sí? Nuestro lenguaje técnico, nuestra propia forma de entender ese objeto de estudio, que en este caso es el lenguaje. El médico lo tiene también, y ahí vemos entonces los abogados. Hoy día están los abogados tratando, los constituyentes, ¿cierto?, la Convención Constituyente, tratando, ¿cierto?, de nivelar diversas jergas, haciendo lo que llamamos nosotros una koiné, es decir, una lengua común, donde todas esas expresiones orales que surgieron con el estallido social, que se traducían en demandas, expresadas con mucha emoción, mucho sentimiento, rabia o desilusión, deben ser llevadas a la escritura de manera racional, en un lenguaje técnico, que viene a ser, en este caso, el metalenguaje de los juristas, de los abogados. Hoy día la tendencia es que la ciencia, los conocimientos no sean cerrados, sino que haya un intercambio, y por lo tanto lo que tenemos que ir avanzando hacia el conocimiento de esos metalenguajes, y a su vez, ¿cierto?, nosotros como profesionales tener la disposición a entregarle explicaciones más allá de nuestro propio léxico a aquellos que no pertenecen a nuestro ámbito. Por ejemplo, al paciente. El paciente, no todos somos médicos cuando vamos al médico, entonces el médico nos habla como médico. Y no entendemos nada, pues. Claro. Claro. Yo, por ejemplo, en esta conversación estoy tratando de excluir todo el metalenguaje más elevado, digamos, más de ponencia, de congresos de puros lingüistas. Claro. Yo tengo que empezar, ¿cierto?, a hablar sabiendo que estoy hablando con un periodista y con una personalidad del ámbito político. Y me tengo que adaptar a eso. A su vez, ustedes también están buscando mi punto de comunión, ¿no? Porque me podrían llevar a su campo y yo quedo fuera. No, estamos bien, estamos muy interesantes. Oye, hacemos una pausa y seguimos conversando aquí con don Juan Pablo Reyes.
Aquí estamos nuevamente retomando este diálogo con Juan Pablo Reyes, que dijimos es director del Departamento de Literatura y Lingüística de la Facultad de Humanidades de la UPLA. Sigamos conversando con Manuel Tovar. Ahora abordé un poco el tema de la convención, que estamos en pleno debate, Juan Pablo, porque ahí tenemos la presencia de pueblos originarios, ¿cierto? ¿Cómo vamos a redactar esta constitución para que todos nos entendamos? Que eso es lo básico, ¿cierto? Y también se entiendan ellos con nosotros, ¿cierto? Así es. ¿Cómo está esa cosa? ¿Cómo lo ves tú? Sí, hasta el momento estamos observando como lingüistas, como equipo de trabajo, que falta todavía mucho que afinar respecto de la redacción de esos derechos lingüísticos, por ejemplo, o lo que se va a entender como nación plurinacional, como Estado plurinacional. Creo que hay que empezar a unir, ¿cierto?, aquellas expresiones que fueron demandas orales y trasvasijarlas, llevarlas a una escritura específica, en este caso el lenguaje jurídico, donde se rige por un estilo, una forma de redactar que está determinada previamente. Entonces, en estos momentos, muchas de las normas y propuestas han sido rechazadas principalmente porque no cumplen ese estándar jurídico. Ahora, el trabajo de las demandas de los pueblos originarios o indígenas en Chile no comienza en este aspecto y en otros con la convención, sino que ya en el año 1992, cuando se dicta la ley indígena, en adelante las demandas se centran en la tierra y también en la protección y difusión y fomento de la cultura y la lengua. El año 1995 se hace el año 2005, con el gobierno de Ricardo Lagos, se hace un nuevo pacto con los pueblos indígenas y además se aumenta el número de pueblos indígenas reconocidos por el Estado chileno y dentro de ellos se incluye a los diaguitas, que se consideraban desaparecidos, no aparecían en los censos. Bueno, se hizo un censo justamente por la Universidad de Playa Ancha y arrojó a 40.000 diaguitas en la tercera y cuarta región. Hay una senadora que es diaguita. Tenemos la senadora Diana Proboste Campillay, todos los apellidos. Albayay, Campillay, exactamente. Son diaguitas. Exactamente, entonces ha sido un proceso largo y todo. Ahora, yo sé que duerme en el Congreso, como se dice ahora, son expresiones que los propios señores senadores vierten de ellos, respecto de ellos. Duerme en el Congreso los derechos lingüísticos de los pueblos originarios que forma la base de lo que se está proponiendo en la Convención Constituyente. Ahora, yo vi quienes integraban esa comisión para sacar adelante estos derechos lingüísticos, y estaba el que entonces era diputado de la República, don Gabriel Boric Font. Entonces yo creo que podría ser una señal y una posibilidad de que esos derechos lingüísticos sean legales en Chile, con el apoyo de quien formó parte de la comisión inicial. Entonces es un aviso, un mensaje para nuestro presidente, porque nosotros, la Universidad de Playa Ancha, trabaja con muchas comunidades indígenas, mapuches, diaguitas y aymara. Entonces estamos al tanto de ese tema y, por cierto, la universidad difunde la lengua indígena mapuche y la aymara con profesores hablantes nativos, ¿no? Oye, ¿y Rapa Nui? Rapa Nui teníamos a don Timi Pacomio, pero hasta el 2019, después no pudo continuar por razones de pandemia y ahora lo estamos volviendo a contactar por si puede, pero dentro de los requisitos, ¿cierto?, es que sea nativo hablante, no solo que haya aprendido como segunda lengua, sino que sea, y además del nivel que tiene el profesor Timi Pacomio, que además es cultor de la música pascuense y lleva muchos años viviendo en Valparaíso. Y por supuesto, y mal dicho pascuense, Rapa Nui. Rapa Nui, el claro. Bananga Rapa Nui.
Claro, interesante porque resulta que Rapa Nui forma parte de la región de Valparaíso y Sí. creo que la Universidad de Playa Ancha se ha caracterizado por una universidad regional, digamos, y de apoyo. E intercultural también, tenemos ese sello intercultural y tenemos las becas indígenas y tenemos estudiantes de Rapa Nui, perdón, y estudiantes mapuches, diaguitas también. Hemos hecho libros para educadores interculturales que son personas de la etnia, del grupo, sabios de su comunidad que le enseñan a los niños, con apoyo de un profesor occidental. Bueno, ustedes escuchan, digamos, la bomba, nosotros aquí estamos en el bote salvavidas y el bote salvavidas, digamos, viene del puerto, Estamos entre Claro. dos bombas, porque más allá está la bomba de los bomberos, pero acá tenemos la otra bomba del puerto. Así Y que, el cañonazo. por si acaso, para que no se asusten, digamos, aquí nomás en el La programa. salva, la Claro. salva de mediodía. Y la salva del pero mediodía la- también, La po. están tocando a las 12:10. No, Claro. es que debe ser otra cosa. Bueno, pero no escuché Bueno, la salva. para terminar, pues, usted adquirió una relativa fama, me acuerdo, porque apareció una crónica, ¿cierto?, de su universidad que usted estaba interesado en abordar este tema del eslavismo, siempre a raíz de esta invasión de Rusia con Ucrania, Claro. que se están imponiendo algunas palabras que nosotros no las usamos, pero ahora están apareciendo mucho en los medios, ¿cierto? Las Sí. mismas ciudades de Ucrania que está siendo invadida, entonces estamos usando otro lenguaje nuevo, se están incorporando nuevas palabras. Claro, ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, lo veo como un efecto, ¿cierto?, de las migraciones, de los movimientos forzados de las poblaciones por hambrunas, por guerra, por violencia. Y en esas maletas, en esos bolsos, bueno, en esos corazones y en esos cerebros van sus lenguas, van sus hablas, sus lenguas maternas, sus expresiones familiares, ¿no? Claro. Y se las llevan y después las van a empezar a compartir con los grupos de acogida en otras lenguas, de otros países donde hablan otras lenguas. Y siempre para nosotros es muy llamativo, como seres humanos digo, escuchar una cosa diferente. Y eso yo creo que es un factor que va a permitir tener un conocimiento distinto a lo que tenemos respecto de los países eslavos. Porque de los países eslavos solo hacemos caricaturas o conocemos a ciertos personajes del ámbito político, pero no conocemos lo que es el valor etnológico de esos pueblos eslavos, sus costumbres, sus tradiciones, sus vestimentas, incluso sus características lingüísticas, cómo saludan, y no solo cómo saludan con palabras, sino qué distancia toman, si se dan la mano o no. No sabemos detalles y los vemos. Claro. Entonces, al ser diferentes, normalmente pensamos que además son inferiores. Muchas veces hacemos la asociación de diferencia con inferioridad, como lo hizo, por ejemplo, el Imperio Español respecto de los americanos, que eran diferentes, pero además se les empezó a poner un apelativo, que eran diferentes flojos, diferentes no sé, puras cosas negativas. Entonces, no puede ser eso. Ahora, ustedes ven, ¿cierto?, que la mala imagen que está teniendo Putin respecto de la guerra también está afectando como si todos los eslavos fueran Putin, y no lo es. Y andan diciendo por verdad, por ejemplo, yo he escuchado, digamos, de que Putin era nieto de Rasputín, digamos. Por ejemplo, O sea, nada que ver, digamos. puras caricaturas, Claro, ¿cierto?, caricaturas. que no dan cuenta de lo que es este pueblo. Entonces, yo creo que lamentablemente por esta razón, este gran pueblo ucraniano que se va a empezar a dispersar, ya van 2 millones de Claro, casi refugiados. 3 millones van ya, ¿cierto, sí. Rodrigo? Terrible. Claro, entonces se van a empezar a integrar a las familias, va a haber un proceso de asimilación, después un proceso, ¿cierto?, de integración donde los ucranianos van a tener que adoptar costumbres de otros pueblos, horarios, formas de trabajo, Juan Pablo, vestimenta. perdona que te interrumpa. Mira, voy a meter un cachito aquí. Ayer lo escuché en la Deutsche Welle que una periodista experta en temas de relaciones internacionales decía que a los ucranianos les ha costado mucho menos integrarse como migrantes a las sociedades alemanas por un tema de racismo ese. Porque, digamos, a los sirios
a los turcos le costó mucho, digamos. En cambio, dicen, ¿qué opinas tú, digamos? Ya, Porque pero- es realmente una cosa que me sorprendió mucho ayer. Bueno, le puedo decir al respecto Sí. que la relación de Alemania con los pueblos eslavos es antigua, muy antigua. Incluso se encuentran topónimos eslavos en zonas alemanas, especialmente en el norte, donde tiene contacto con Polonia y de ahí Lituania, Estonia y Letonia, y más abajo Bielorrusia y la Gran Rusia. Así que hay un contacto. Ellos también son europeos, Claro. vienen del Cáucaso, son indoeuropeos, tienen un origen común en lenguas. La fisonomía, el tipo craneano, es más parecido al de los alemanes que al de los americanos, africanos o asiáticos. Sí, claro. Hay una asimilación, hay una relación muy antigua entre alemanes y eslavos. Así que yo creo que está por ahí en el inconsciente esa relación. Incluso en los tiempos de Guerra Fría, muchos eslavos inmigraron hacia Alemania. Bueno, y Alemania también estuvo instalado en zonas eslavas. Hay allí un pasadizo, ¿cierto?, que comienza entre el mar Adriático, el mar Negro y el Carpio, donde está Georgia, Azerbaiyán, y empieza a subir, y ahí empiezan a aparecer ya Ucrania, Crimea primero, Ucrania, por el otro lado Albania, Bulgaria, Croacia, Serbia, ¿cómo se llama? Montenegro, que son países que están, Eslovenia, que es un gran país, que están como al frente de Europa, están al frente de Italia, están ahí, los mares son puentes, ¿cierto? De relación. Cierto, Claro. Oye, puentes de cultura. una última cosa que quiero Ya. preguntarte, porque ¿cómo se llama? Me parece bien relacionado con lo que estamos ¿Quieres hablando decir del una cosa? eslavismo. Es el tema este de que tú partiste diciendo, digamos, ¿no es cierto?, que al final los lingüistas, digamos, empezaron a darse cuenta que el lenguaje, digamos, también tenía que ver con lo cotidiano. Entonces, a desarrollar, digamos, ¿cierto?, también el análisis de lo cotidiano y las palabras de lo cotidiano. Claro. Y resulta que hoy día uno ve el que uno, por ejemplo, dice todas, y ahora le agregaron el todos, todas y todes. Y todo eso. Entonces, en realidad eso para mucha gente ha resultado muy extraño también. O sea, parece ser que algunos grupos de la sociedad instalan, digamos, esto como una dinámica de las palabras, pero no toda la sociedad comulga, digamos, con eso. ¿Qué opinas tú respecto a esto? Buena pregunta esa cuestión. Está en boca Sí, esa cuestión. sí. Está fuerte ahora. Claro. Tal como lo dije en el Mercurio, pero de un artículo anterior, las lenguas no se prohíben ni se imponen. Es la comunidad la que va a aceptar o no. Finalmente es la voz del pueblo la que decide. Es decir, el conjunto. Si con esto, es decir, en otras palabras, si yo propongo usar los tres géneros, la, lo y les, y solo queda en el ámbito del grupo que lo propuso, no sirve de nada. No me sirve una lengua que no me ayuda a comunicarme con otros que piensan distinto, que ven las cosas distintas. No me sirve para aprender. Entonces, si por el contrario, como ha sido aceptado ya casi bastante amplio por la población, saludar con el lo y el la, porque eso sí ya está sistematizado, creo más que el le, es porque ya hay un cierto grado de aceptación al cambio. No total, pero hay un grado, porque antes era solamente lo, y como le digo, yo tengo observado y cosas de ver los saludos de las máximas autoridades en varios ámbitos, no solo en el político, que saludan con la distinción de género para mujeres y para hombres, no tanto así el le. Pero ya ahí hay una puerta, ahí hay una ventana, pero eso va a tener que ver con
la sensibilidad de la comunidad chilena, de las comunidades hispanoamericanas, hispanoparlantes, que si la van a aceptar o no, y tenemos que darle tiempo al tiempo a la lengua. Las lenguas cambian radicalmente radicalmente en cuanto a que empiezan a sus palabras a adquirir otro significado, empiezan las pronunciaciones a ser diferentes, las R por las L, las J, las G empiezan a vacilar, a hacerse más profunda o más suave, y eso ya empieza a hacer un cambio. Entonces eso ocurre, a eso me refiero con un cambio profundo, cada 500 años más o menos, que fue nuestro último cambio fuerte cuando desaparecen las sibilantes que llamamos, confundir S, Z con C, confundir G con J delante de la I y la E, más o menos entre 1550 y 1650. ¿Cuándo ocurre eso? En un cambio histórico para la humanidad, saliendo de la Edad Media, con todo el pensamiento teocéntrico, a uno absolutamente antropocéntrico como como fue finalmente el Renacimiento. Entonces, yo me quedo con que las lenguas no se imponen ni se prohíben, sino que se sugieren. Y los hablantes deciden, el Vox Populi. Eso. Estamos justamente en Vox Populi. Por cierto, no salió pensado. Vale. Listo, Juan Pablo Reyes estuvo con nosotros. Nos despedimos, Manuel. Gracias, Juan Pablo. Realmente muy interesante. Lo felicitamos, digamos, por su brillante y hemos aprendido mucho, digamos. Nos faltaron las palabras ucranianas. Bueno, dejémoslo otra vez. Kiev. Muchas gracias y nos encontramos en otra oportunidad.